Un saludo para todos. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es la densidad y el peso específico. Vamos a ver unidades de medida de la densidad, los tipos de densidad que existen, instrumentos que se utilizan para la medición de esta y al final entonces el peso específico. La densidad es la propiedad que me va a determinar qué cantidad de masa yo tengo por unidad de volumen, sea en un líquido, en un sólido o en un gas. Dependiendo del material con que yo esté trabajando, esta densidad puede ser mayor o menor. Acá en la figura tenemos diferentes elementos que, como pueden observar, tienen diferentes volúmenes. ¿Qué es lo que me indica esto? Que para un elemento yo puedo tener una mayor concentración de partículas en un volumen determinado, en cuanto para el otro esas partículas pueden estar un poco más distribuidas dentro del volumen, creando espacios o porosidad, lo cual va a hacer que este volumen sea un poco mayor. Sin embargo, tienen el mismo peso. En el caso del oro, que es el primero que aparece en la figura, tengo 1 kilogramo de oro y la densidad del oro es 19,3 gramos por centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que yo tengo acá si lo comparo con la densidad del hierro, que es 7,8? Tiene una densidad menor al hierro. Entonces, lo que pasa con el oro es que las partículas de este se encuentran mucho más compactas dentro de lo que es el volumen que él está ocupando. Y así llego hasta lo que es la madera, donde esta presenta una densidad de 0,50, es una densidad más chica si la comparamos con lo que es la densidad del oro. ¿Por qué? Porque la madera, a partir de que está compuesta por fibras, estas no se encuentran muy compactas entre sí, entonces eso me va creando espacios en el intermedio, lo cual termina expresándose en que es un material que presenta una densidad pequeña. Vamos a tener diferentes tipos de densidades, como es la densidad absoluta, que es la que acabamos de ver, que es la relación entre la masa y el volumen. Acá en el gráfico, en la tabla tienen ejemplos de densidades de aluminios, aceros, el agua, diamante, petróleo, magnesio, de varios elementos, donde podemos ver que el oro tiene 19,30 gramos por centímetros cúbicos y el platino tiene 21. Serían los dos que más tienen, después seguidos de lo que es el mercurio en fluido. El otro tipo de densidad que ustedes van a conocer es la densidad relativa, donde esta lo que me hace es que me relaciona la densidad de un elemento que yo estoy queriendo analizar con respecto a la densidad del agua. Esto es para el caso de los sólidos y de los líquidos, donde el material que yo quiera estar analizando, el elemento que quiero analizar, lo voy a tomar en referencia a la densidad del agua destilada, cuya densidad es de 1000 kilogramos partidos metros cúbicos. Si estoy entonces analizando un gas, entonces voy a tomar una densidad de referencia distinta a la del caso anterior, y en este caso estaré utilizando la densidad del aire
a una presión de 1 atmósfera y 0 grados Celsius de temperatura. Después, al final vamos a ver ejercicios de cálculos de densidad relativa. ¿Qué unidades de medidas se utilizan para la densidad? En el sistema internacional vamos a estar trabajando fundamentalmente con kilogramos partidos metros cúbicos, aunque puedo encontrarme gramos partidos centímetros cúbicos, kilogramos por litros, o gramos por decímetros cúbicos, y así sucesivamente. En el sistema anglosajón, ya voy a encontrarme entonces con la onza por pulgada cúbica, la libra por pulgada cúbica, la libra por pie cúbico, libra por yarda cúbica, libra por galón y el slug por pie cúbico. ¿Dónde veo yo ejemplos de densidad en la ingeniería? En el área de la construcción, donde los materiales con los que se trabajan, las mezclas de los concretos deben tener una densidad específica para que las estructuras que estos están conformando soporten las cargas que ya por estudio están establecidas que van a estar surgiendo dentro de estas construcciones. También les tengo como ejemplo aquí el caso del aceite que se usa en los motores de combustión interna, donde estos tienen que tener una densidad específica para que cumplan para lo que fueron diseñados, que es la lubricación y la refrigeración de lo que es el motor cuando está funcionando. Variaciones en la densidad de estos aceites disminuyen las características y propiedades que ésta tiene, y entonces ya ella no empieza a cumplir con su debido rol dentro del sistema, y me puede provocar oxidación o una mal lubricación, lo cual me puede provocar un desgaste en los cilindros del motor, y así una serie de acontecimientos que pueden producir aumento de temperatura y rotura de lo que es el motor. Otro ejemplo es en el uso de la biomasa. La biomasa es un tipo de fuente de energía que pertenece a las energías renovables, no convencionales, a partir de la cual yo puedo generar energía eléctrica, producto de la quema de esta biomasa, que puede ser residuos forestales, pueden ser residuos de cáscaras, cosas ya orgánicas, o los mismos residuos que tenemos de nuestras casas. Pero en este caso, lo que tienen acá en la figura son 3 tipos de residuos de la madera, donde yo tengo astillas, que son pedazos de madera que no son ni muy grandes ni muy pequeños, son de un tamaño mediano, la biomasa triturada, que es esa misma astilla, pero un poco más pequeña, más fina, y los pellets, que todos conocen. Los pellets, en este caso, ya pasaron por un proceso de trituración hasta que se lleva a un polvo muy fino, y después ese polvo fino se coloca en moldes, y con prensas se le aplica una fuerza de compresión hasta que llega a formarse esa forma de cilindritos, que entonces lo que tengo es un polvo de madera muy compactado dentro de cada cilindro. ¿En qué me representa esto? Que cuando yo hago un análisis de la densidad de la biomasa triturada y de las astillas,
estas dos tienen una densidad aparente que son iguales, de 215 kilogramos por metros cúbicos. Sin embargo, en el caso de los pellets, yo tengo una densidad aparente que es mucho mayor que las otras dos, donde tengo un valor de 650 kilogramos por metros cúbicos. ¿Y qué me está diciendo esto? Que yo tengo mucha más cantidad de masa concentrada en un determinado espacio de volumen. Y esto a su vez me va a representar cuánto yo tengo de poder calorífico de ese elemento. En el caso de la biomasa triturada y las astillas, como tienen la misma densidad aparente, estas tienen un poder calorífico de 800-850 kWh partido metros cúbicos. Mientras que en el caso de los pellets, como tengo mucha más densidad aparente, entonces el poder calorífico es de 3120 a 3250. Es un número mucho mayor que el de las dos anteriores. ¿Qué es lo que es el poder calorífico? Es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de la materia que se puede desprender a la hora de producirse una reacción química de oxidación. En este caso sería la quema del material para yo, a través de una turbina, utilizar toda esta energía para generar electricidad o simplemente para el caso de la calefacción en nuestras casas. Entonces yo tengo un material que, como tiene más densidad aparente, él me va a dar mucha más energía a partir de un proceso de combustión. Y este es un ejemplo de cómo la densidad me puede estar influenciando en el uso de un material. El otro tipo de densidad que les traigo acá y que ustedes van a ver en otras asignaturas en años posteriores es la densidad aparente. Esta densidad es la de un material o un cuerpo relacionando el volumen entre su peso seco. ¿Qué es lo que me va a decir la densidad aparente? Me va a decir cuán poroso es el material o el elemento que yo estoy analizando. Entonces voy a tener factores que me van a estar afectando o influenciando en el valor de la densidad aparente, entre los cuales se encuentra la composición, que ya depende ya de qué material yo estoy hablando. Si estoy hablando de un metal o de una cerámica, los metales son materiales que tienen una composición con una densidad mayor, en cuanto a las cerámicas tienen una densidad menor, debido aquí a su estructura también, porque los metales presentan una estructura cristalina en su composición ya como elemento, en cuanto las cerámicas, el tipo de estructura que presentan es un poco más desorganizada en su interior, donde yo tengo una serie de cavidades que son los denominados poros, y que se pueden estar interconectados o no, y esto me va a estar variando las propiedades del material. Entonces, si tengo materiales sólidos, si tengo menos densidad, entonces voy a tener una mayor porosidad. Me va a estar influenciando, como mencioné anteriormente, en las propiedades mecánicas. Las cerámicas, por ejemplo, que tienen gran porosidad, ellas tienen propiedades mecánicas que son menores, por ejemplo, la dureza es mucho menor si la comparo con la dureza de un metal, producto de la cantidad de poros que presentan, que me fragilizan el comportamiento mecánico ante una carga en las cerámicas, no en tanto en las propiedades térmicas. Entonces, como tengo un material que es más poroso, estas cavidades hacen con que yo pueda aprovechar el
impedimento o la dificultad que el calor tiene para pasar a través de ella, ya que estos poros y vacíos que tienen me funcionan como aislante. Entonces, en este caso, esa es una característica que yo puedo utilizar a mi favor, de ahí que se usen como aislantes térmicos las cerámicas. Y la interacción con gases y líquidos durante el uso a altas temperaturas. Puedo hacer también un uso de este comportamiento que presentan con gases y líquidos cuando aumentan las temperaturas, que es un comportamiento diferente en cuanto a un metal si lo fuera a comparar. ¿Cómo puedo ver yo el uso en ejemplos de manejar la densidad de un material donde yo puedo controlar de alguna manera o con rangos determinados en la densidad que la pieza final va a tener a través de lo que es la sinterización, los objetos y piezas que yo puedo obtener a través de procesos de sinterización. Este proceso funciona a través de el polvo del material con el que yo voy a estar fabricando la pieza. En vez de yo hacer una pieza en un torno donde yo voy a maquinar, a través de un proceso de maquinado, voy a ir devastando material de un cilindro para hacer lo que es la geometría de la pieza. Yo entonces en el proceso de sinterización convierto todo ese metal en polvo y ese polvo entonces hago el molde de la pieza, lo compacto, extraigo la pieza en crudo, compactada, la llevo al horno y obtengo entonces una pieza. En este caso tienen dos ejemplos acá de bielas de autos fabricadas a partir de polvo de acero y un silenciador neumático fabricado a partir de polvo de bronce. También tienen casquillos de bronce autolubricados y bombas de aceite que funcionan para diferentes fabricantes de automoción. O las famosas pastillas de corte que son fabricadas ya no necesariamente a partir de metales, sino pueden ser fabricadas a partir de polvos de cerámicas, metal duro, diamante, etc. Y un imán permanente de un disco duro fabricado por sinterizado y otro tipo de piezas como son brocas, discos de corte, como aparecen en la figura. Ventajas que me ofrecen los procesos sinterizados, que tengo una pureza de los materiales de partida porque yo estoy controlando el polvo que yo estoy colocando en el molde. Las piezas van a presentar una porosidad uniforme y controlada porque yo voy a través de una prensa a compactar todo ese polvo, entonces yo voy a estar controlando el cómo se va a distribuir la porosidad en la pieza, alto control de la composición del material, consigo piezas que van a estar más próximas a su forma final, que estas piezas como ya salen de un molde de compactación, ya tienen un acabado que es casi semejante al producto que yo deseo obtener como pieza final, y de que puedo fabricar esto a través de una secuencia donde yo voy a obtener grandes cantidades de piezas. Y como limitaciones está el costo de lo que es el material en polvo, limitaciones en el diseño, que las voy a mencionar más adelante, en el tamaño de las piezas, y que el material en polvo a veces puede ser nocivo para las personas, pero esto lo puedo controlar de alguna manera utilizando medios de protección.
Esta es una descripción de cómo es el proceso de sinterizado, que lo mencioné de una manera muy rápida al inicio, donde yo tengo el material en polvo, puede ser metal o una cerámica. A esto le voy a adicionar algunos aditivos para obtener ya lo que es la mezcla, y esto lo voy a llevar al molde, y ese molde lo voy a colocar debajo de una prensa que me va a compactar todo ese polvo dentro de mi molde. Este proceso se puede realizar una o dos veces, proceso de compactación, y así obtengo lo que es la pieza en verde o en crudo. ¿Por qué? Porque todavía no has pasado por lo que es el horno. Después, esta pieza se lleva al horno, se deja una X cantidad de tiempo a una temperatura determinada, depende del material y las funciones que éste va a realizar. Y entonces ahí sí tengo ya la pieza sinterizada, y entonces pasaría a lo que son las operaciones de acabado, que en este tipo de proceso de fabricación son muy pocas estas operaciones. Acá les dejo un video de una fábrica de la Sandvik, que es donde se realizan estos elementos de cortes que se usan mucho en los tornos de CNC. Almost everything made of metal is machined with an insert. The insert has to withstand extreme heat and force, so it's made of some of the hardest material in the world. A typical insert is made of 80% tungsten carbide and a metal matrix that binds the hard carbide grains together, where cobalt is the most common. It takes more than 2 days to produce an insert, so it's a complicated process. In the material warehouse, row after row of raw material are stacked. The tungsten carbide we use is either recycled or comes from our own mine in Austria. Cobalt, titanium, and all other ingredients come from carefully selected suppliers, each batch meticulously tested in the lab. Some recipes contain very small amounts of selected ingredients that are added by hand. The main ingredients are then automatically dispensed at different stops along the way line. In the milling room, the ingredients are milled to the required particle size, together with ethanol, water, and an organic binder. This process takes from 8 to 55 hours, depending on the recipe. The slurry is pumped into a spray dryer, where hot nitrogen gas is sprayed to evaporate the ethanol and water mixture. When the powder is dry, it consists of spherical granules of identical sizes. A sample is sent to the lab for quality check. Barrels of 100 kilograms of ready-to-press powder arrive at the pressing machine. Up to 12 tons of pressure are applied, depending on the type of insert. The binder added in the milling room is what holds the powder together after pressing. The process is completely automated. Each insert is weighed, and at certain intervals controlled visually by the operator.
glass inserts are very fragile and need to be hardened in a sintering oven. The process takes about 13 hours at a temperature of approximately 1,500 degrees Celsius. The inserts are sintered into an extremely hard cemented carbide product, almost as hard as diamond. The organic binder is incinerated, and the insert shrinks to approximately half its original size. The excess heat is recycled and used to heat the premises in winter and cool them down during summer. The inserts are ground one by one in different types of grinding machines to achieve the exact size, geometry, and tolerances. As the cemented carbide insert is so hard, a disc with 150 million small industrial diamonds is used to grind it. The excess carbide is recycled, as well as the oil that is used as cutting fluid. The majority of inserts are coated, either through chemical vapor deposition, CVD, or physical vapor deposition, PVD. Here we see a PVD process. The inserts are placed in fixtures. Put into the oven. The thin layer of coating makes the insert both harder and tougher. This is also where the insert gets its specific color. Although the insert has been inspected at the lab regularly during the whole process, it's manually examined again before it's laser marked and packed. After labeling, the grey boxes are ready to be sent out to manufacturers around the world. When the inserts are worn out, they are returned to Sandvik Coromant for recycling. And the process of making a new insert begins. Bueno, nos vamos a una pausa y regreso con la segunda parte.